importante nosotros, que los mayores, que ya los adultos, como todos los que estáis aquí, ¿no?, que vayamos descubriendo, porque a veces, no sé si vosotros ha pasado, habéis preguntado, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito, el sentido? ¿Y por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy aquí, no? Porque yo no creo que ninguno de los que estáis aquí sois de los que pensáis, bueno, he nacido, voy a disfrutar de la vida, voy a hacer lo que me plazca, lo que me da la gana, y si te he visto no me acuerdo. Y cuando tal, pum, catapum, y se acabó todo. Yo creo que si realmente nos paramos a pensar, hallamos dentro de nosotros que algo falta, ¿no? Por eso esa insatisfacción de anhelar siempre algo más en la vida, que es bueno. Lo malo es donde lo enfocamos, ¿no? Entonces es importante que, partiendo de aquí, vamos a leer un versículo, unos versículos en la Biblia que nos puedan ayudar, ¿no?, realmente ayudar a entender cuál es el plan de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios con cada uno de nosotros. Dice Números 21, del 4 al 9. Si me podéis encender las luces de ahí arriba, por favor, que veo menos que un gato escayola. Así dice: la serpiente de bronce. Muchas gracias. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántas veces os habéis desanimado ante una circunstancia? ¿Hay alguien que se haya desanimado? Bueno, Sara y yo nos hemos desanimado muchas veces. ¿Hay alguien más que se haya desanimado? El ánimo, el alma, ¿no?, que a veces, pues ahí está. Dice, el pueblo se había desanimado por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, venenosa, dice otras traducciones, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Todos enfrentamos en la vida momentos, como he dicho, de desánimo, de desesperación, de crisis. Todos sufrimos decepciones en la vida. Podemos ver nuestra fragilidad, porque cuando las cosas van bien, vamos adelante, ¿no?, como que vamos caminando, pero no siempre las cosas van bien y nos podemos desanimar, y puede surgir la queja dentro de nuestro corazón. Date cuenta que aquí el pueblo lo más que hizo fue quejarse, pero se estaba quejando contra Dios. Y yo no sé si a ti te ha pasado que muchas veces cuando las cosas van mal, nos quejamos. Y tenemos que tener en cuenta, lo digo en todos para general, contra quién nos estamos quejando, ¿no? ¿De qué nos estamos quejando, ¿no? Porque a Dios no le agrada la queja, parece, ¿verdad? Nosotros como creyentes, ¿cuántos de los creyentes que están aquí tienen grandes bendiciones? 5, va, está bien, ¿no? Por el entusiasmo que veo, pero creo que los creyentes podemos decir que Dios ha sido bueno con nuestras vidas, que Él ha sido fiel con nuestras vidas, que Él ha sido misericordioso con nuestras vidas, que Dios nos está dando una seguridad, una tranquilidad, una paz que hemos descubierto que el mundo no la da. Entonces somos agradecidos a Dios. Es verdad que cuando vienen las cosas en contra, sin querer, porque eso está pegado al corazón del ser humano, sin querer nos podemos quejar. Pero tengamos cuidado de qué y de quién nos estamos quejando, porque sin querer quizás nos estamos quejando de Dios. Señor, ¿por qué no arreglas esta situación? Mira lo que me está pasando, mira lo que estoy viviendo. La mujer, el marido,
la relación, la enfermedad, el trabajo, ¿no? Y podemos estar quejándonos, a lo mejor no de cierta persona, si nos estamos quejando de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, eso sí, con las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Porque lo triste de todo esto, o por lo menos lo que yo entiendo, es que a veces hay personas que aún no creyendo en Dios, se quejan de Dios. Es una contradicción, ¿verdad? Pero hay personas que cuando las cosas van mal, ¿y dónde está Dios? No, pues no dicen que Dios, ¿dónde está Dios? Y sin darnos cuenta, es una persona que no cree en Dios y se está quejando. Es curioso, para mí la verdad que es curioso, que Dios solo exista cuando ocurre algo malo para culparle. Pero cuando hay algo bueno, yo no veo a nadie que le agradezca a Dios. Entonces, si no existe Dios, ¿por qué quejarnos de Dios? ¿No? Es como si nos quejáramos de, ¿qué te digo yo?, de Peter Pan. ¿O Peter Pan existe? ¿No? ¿Y los Reyes Magos? O sea, es como quejarnos de algo que... Entonces, la realidad es que para nosotros, los que creemos, tenemos que tener mucho cuidado con la queja, porque pudiera ser que no le agradara a Dios. Ahora, en medio de las necesidades, en medio de los conflictos, en medio de los desánimos, de las adversidades, Dios ha provisto una solución, y la solución se llama Jesucristo. Y vamos a leer, por ejemplo, bueno, podemos leer algunos versículos como está en Romanos 3, si me acompañáis. Hemos visto que en el desierto el pueblo se quejó, se rebeló. ¿Para qué nos has traído al desierto, no? Hay otro texto que dice, con lo bien que estábamos en Egipto. Y en Egipto resulta que eran esclavos, trabajando a piñón fijo, ¿entiendes?, comiendo lo mínimo, y cuando Faraón apretaba, les obligaba, ¿no? Más para que trabajaran más, ¿no? Egipto es símbolo del mundo. Entonces a veces nosotros, sin darnos cuenta, hay que ver con lo bien que yo vivía, ¿no? Como creyendo, con lo bien que yo estaba, porque a veces el camino no es fácil. O sea, ser cristiano no es fácil, ¿no? No digo imposible, digo no es fácil, porque tienes que ir contracorriente. Con lo bien que estaba antes, con lo bien que me iba antes. Y nos olvidamos de que éramos esclavos y esclavos del pecado. Nosotros no pecábamos porque nos daba la gana, sino que el pecado era el que nos dominaba a nosotros y hacíamos lo que le daba la gana al pecado, ¿vale? Dice Romanos 3, 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay dentro de nosotros algo, tanto creyentes como no, hay algo que podemos discernir lo que está bien de lo que está mal. Si yo te pregunto, ¿está bien robar? ¿Está bien robar? ¿Está bien mentir? ¿A cuánto le gusta que le mientan? ¿A cuánto dicen, a mí me encanta que me mientan? ¿No? ¿A cuánto dicen, uy, a mí me encanta que me critiquen, ¿no? que me critiquen, que me calumnien, ¿no? Me encanta, ¿verdad? Disfruto cuando me roban y disfruto. Me acaba de decir mi hijo que esta mañana se ha encontrado el coche y algún ha cogido y le ha rayado el coche. ¿A cuánto le gusta que le rayen el coche? A mí me encanta. A nadie nos gustan las injusticias. A nadie nos gustan las mentiras. A nadie. Hay una ley dentro de nosotros, de todo ser humano, que sabe lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros los que creemos, hay una conciencia dentro de nosotros despierta, una conciencia despierta, que se da cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Que hay cosas incluso que la Biblia no menciona, pero que sé que a Dios no le agrada. No es que no le agrade al pastor, no es que le agrade a la iglesia, no, que a Dios no le agrada. Entonces,
Dice, como hemos leído en Romanos 3:23, que creo que es, dice, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y todos estamos luchando en contra del pecado. Porque un cristiano, la única diferencia que hay es que está en guerra contra el pecado, en guerra contra el orgullo, en guerra contra el egoísmo, en guerra contra la mentira, en guerra con tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Adulterios, infidelidades, traiciones, es la diferencia. Pero cuando uno se aparta de Dios, se aleja de Dios, empieza a aflorar esa naturaleza que llevamos todos dentro. ¿Cuántos tienen niños aquí? Aquí hay un montón de niños, gracias a Dios, en esta iglesia. Y bueno, y los que venís de fuera, ¿no? Hay un montón de niños, ¿verdad? Y a un niño normalmente ya desde pequeñito, cuando tú le dices, no toques ahí, ¿qué va a hacer el niño? Para un niño es más fácil aprender a decir no que decir sí. ¿Te has dado cuenta de eso? Y la mentira, ¿os habéis dado cuenta que los niños aprenden a mentir? ¿Quién les enseñó a mentir? ¿Quién ha roto eso? Yo no. Y es que es innato en nosotros, está ahí. Entonces, qué importante es que nosotros podamos reconocer personalmente cada uno, delante de Dios, reconocer. Hay algo que... Porque el tema del pecado es que me separa de Dios. Porque donde está el pecado no está Dios. Ese es el problema del pecado, que me separa de Dios, ¿no? Porque Dios es santo y no, es como algo que ensucia, rompe la relación entre nosotros. Pero Jesús siempre, o Dios siempre, tiene la solución para esos problemas. Si leemos en Romanos 6:23, por favor, porque la paga del pecado es muerte, dice. La paga del pecado es muerte. Más, atentos, la dádiva, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿Qué está hablando? Porque está hablando de una muerte espiritual, ¿no? Dice en Efesios 2:1 que en otro tiempo, ¿no? Dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Podemos tener mucha marcha, mucha vida, muchas metas, muchas intenciones, pero espiritualmente muertos, así como nos ve Dios. Si recordáis, muchos, incluso todos hemos de chiquito quizás crecido con eso, ¿os acordáis del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue de casa, pidió la herencia y se fue, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero es que yo no tengo plata para eso. No, pero no se trata de dinero. Pródigo significa derrochador, el hijo derrochador. Y a veces, como seres humanos, derrochamos la vida, derrochamos el tiempo, derrochamos la palabra. La vida que Dios nos ha dado, la derrochamos, la malgastamos, no la empleamos como a Dios le agrada, ¿no? Y dice que cuando vuelve a casa, volvió en sí, gracias a Dios, vuelve a casa, dice, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre, que es una figura de Dios, dice, vamos a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. Habéis escuchado la canción esa, ¿no? No estaba muerto. Se había malgastado todo el dinero. Lo había derrochado con sus amigos. Y cuando lo derrochó todo, ¿cómo se quedó? Solo, dice la Biblia. Solo. Y se vio comiendo, ¿qué? Algarrobas, que era para los cerdos. Derrochó. Pero este hijo mío estaba, ¿cómo? Muerto. Y ha vuelto a la vida. ¿Cómo nos ve Dios? Muertos. Pero en el mismo versículo Dios da la solución. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Queridos, eso es tremendo, ¿no? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque mira, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia.
No una vida de respirar, de trabajar, de placeres, sí, gracias a Dios, de verdad, que podemos disfrutar de la vida. Yo por lo menos estoy enamorado de la vida, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de la iglesia. Estoy enamorado de que puedo ir a la playa, que me puedo ir a la montaña. Estoy enamorado de la vida. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir. Y cada vez que me levanto digo, gracias Señor por la vida, la que tengo y la que pueda disfrutar todavía. Pero Cristo vino a darnos vida y vida más que nos corra sangre por las venas, que podamos respirar. Él vino a darnos una vida con sentido, eso es vida en abundancia, con propósito, con objetivos, con metas. Él quiere una vida plena. ¿Sabes? Hay una cosa dentro. ¿Por qué hay insatisfacción? Porque hay algo dentro de nosotros mayormente que falta, y es la vida de Dios. Intentamos llenar ese vacío dentro en placeres, en hacer cosas, en ocios, en distracciones, diversiones, que muchas de ellas pueden estar bien, ojo, pero el tema es qué ponemos primero en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos centramos en lo que Dios quiere para nuestras vidas, ahí es donde uno descubre la vida plena, la vida en abundancia, la vida que Dios quiere que cada uno de nosotros vivimos. Mira, si seguimos vivos, querido, quiero decirte algo. Si seguimos vivos, es por pura gracia y misericordia de Dios. Yo cumplí el 15 de febrero, lo digo por aquellos que no me habéis regalado nada, pues si me queréis regalar algo. Cumplí 69 tacos. 69 tacos, una pila de tacos. Son eso. 3 hijos, la esposa, por supuesto, 3 hijos, 7 nietos. Es una pila, es una pila, ¿verdad? De años, ¿verdad? Pero, ¿qué sería todo eso? Yo espero vivir muchos años más. Espero que Dios me conceda muchos años más para seguir disfrutando de la vida, pero sobre todo para seguir disfrutando de la presencia de Dios. Entonces, seguimos vivos porque Dios quiere, porque a mí cuando dicen, pues tiene ya 69 años, gracias a Dios, hay otros que no llegan a 69 años. Que yo haya llegado es un regalo. Y espero, no sé si vosotros queréis que yo viva a 90 o 92 años, no lo sé, pero a mí me gustaría. Porque la meta que tengo ahora es a ver si puedo casar a algún nieto. O por lo menos estar en su boda. Y sentarme allí delante con la cachava, ¿sabes? Por si veo que alguien que no le... A ver cómo la vas... Es que van ganando las niñas por goleadas. Son 5 chicas y 2 niños. Van ganando por goleadas. Son 5 nietas y 2 nietos. O sea que... ¿Está de marcha? Ni está de marcha. No, que se está moviendo ahí. Juan 3, vámonos, venga, Juan 3, vente conmigo a Juan 3, que ya acabó, esto es tremendo. Para mí, de verdad, un versículo es algo que desde que lo leí cuando era joven en el Señor, me refiero, y es que esto me impactó de tal manera y espero que a ti te impacte en esta mañana, de verdad. Atentos, porque hemos leído el Antiguo Testamento, y muchos dicen, el Antiguo Testamento. No, vente al Nuevo. Juan 3, es Jesús hablando, es Jesús hablando. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Jesús hablando y es Jesús diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, sea levantado, como fue levantada la serpiente en el desierto. ¿Qué pasaba con la serpiente? Que al que picaba, se moría. Y la serpiente para nosotros es como el pecado, que pica y te mata. Pero dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
así, ¿no? Como levantaba Moisés, y alguno podría pensar, vamos, ¿qué? ¿Moisés se le ha ido la olla? O sea, que porque ahora vayamos a mirar un palo con una serpiente, ¿nos vamos a curar? No, pues yo prefiero creer en el emplaste que hace mi abuela. Mi abuela hacía un emplaste para las mordeduras y me las aplico. O quizá pues puedo mirar el horóscopo a ver qué tal me va, ¿verdad? Si me pica la serpiente, ¿qué es lo que tengo que hacer? O me voy a la bruja del quinto y le pregunto, aparte de qué puedo usar, que me junge, que me lea la mano de camino. Y podemos pensar, eso es ridículo, pero hay mucha gente que lo cree. Sin embargo, cuesta creer que mirar a una serpiente que ha sido levantada porque Dios lo había dicho, la gente se sanaba y se curaba. Pero es que ahora viene Jesús y Jesús dice exactamente lo mismo. Es necesario, no algo opcional, si miro, no miro, si dejo de mirar, no. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree, confianza, esperanza, tiene fe, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora está hablando espiritualmente, querido. Él está hablando de que nos pique una serpiente y nos podamos morir, que es una realidad. Ahora está hablando de esa otra serpiente que puede arruinar nuestras vidas, que es el pecado. Y dice, no se pierda, porque Dios no quiere que se pierda nadie. Jesús no vino a condenar a nadie, vino a salvar. Nosotros somos los que nos condenamos o nos salvamos, depende de nuestra decisión. Pero Jesús no vino a condenar a nadie, Jesús no vino a hacer daño a nadie. Jesús vino porque el Padre amaba, como ha dicho Will, amaba tanto a su creación que tuvo que enviar a su Hijo. He aquí, decía Juan el Bautista, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús. He aquí el Cordero. Jesús vino porque era la solución para la picadura del pecado en nuestras vidas. Y Él no es que lo mataron, se dejó porque era el plan de Dios. Tenía que morir en la cruz por cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, de tal modo que cuando estaba en la cruz muriendo, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento tan duro, tan triste, se sintió como solo, abandonado. ¿Por qué? Porque donde estaba el pecado no podía estar Dios. Y Él cargó con todo nuestro pecado, querido, con tu pecado y con el mío. Y se sintió, en esa hora tan terrible, se sintió solo, abandonado. Pero sin embargo, desde la misma cruz, Él pudo decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Dios quiera que vivamos una vida entendiendo que Dios tuvo que hacer el mayor sacrificio por nosotros. Mira cómo te ama Dios. Dile a la persona de al lado, Dios te ama. Díselo, Dios te ama. Dios, 3 palabras que pueden cambiar una vida. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no, somos nosotros los que nos hemos olvidado de Dios, ¿verdad? Pero Dios se preocupa de sus criaturas. Es que Will lo ha dicho muy bien. Tú tienes un hijo y le amas, ¿por qué? Porque es tu hijo. Y tú no esperas nada a cambio. Es que no esperas nada a cambio. Incluso cuando se porta mal, ¿qué haces? Lo amas. Y cuando mete la pata, ¿qué es lo que haces? Le sigues amando. Dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará a sus hijos lo que le piden?
Dios nos ama profundamente, sin condiciones. Ahora, Dios no quiere que sigamos viviendo igual, porque eso es lo que nos separa de Dios. El pecado, piénsalo, es lo que nos separa de Dios. Entonces, cuando yo quiero arreglar mi vida delante de Dios, Señor, ayúdame porque yo quiero no solamente ser una criatura tuya, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero pasar de esa condición de criatura a hijo, ¿verdad? Hechos 4:12. No se trata de nuestras obras, no se trata de lo que hacemos, sino de mirar y de creer. De mirar la serpiente, mirar a Cristo y creer. En ningún otro, dice la Biblia, hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En el cual podemos ser. No hay otro nombre. Claro, esto es muy. Acompáñame a un versículo, Isaías 55. Me parece que es Isaías 45, perdón. 45, acompáñame por favor. Isaías 45, versículo 22. 45, 22. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. O sea, lo que está diciendo es: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos, todos. Ahí no hay ni grande ni chico, ni rico ni pobre, ni famoso, ni mediocre, ni chino, ni español. Mirad a mí y sed salvos. Claro, es que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es un absoluto, ¿no? Yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. El pasaporte es Jesucristo, querido. Entonces, claro, eso nos un poco como que, no, pero es que hoy en día que, no, las verdades absolutas, no. Pero claro, es que Jesús puso las cosas muy claras para que no nos equivoquemos. Porque dentro del camino, aquellos que estamos andando con el Señor, a veces queremos coger otro camino para avanzar un poco más, un atajillo, para que no me cueste tanto, ¿no? O no me sacrifique tanto. Es que la cruz pesa y entonces voy a ver si lo hago más liviano, ¿verdad? Me permito cierta. Es que un camino, una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de hablar, que está descrita en su palabra, por cierto, ¿no? Que es la guía, el rumbo para cada uno de sus hijos. Es un llamado universal, es para todo el mundo. Mirad a mí. Fíjate qué importante es mirar. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás mirando? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿En quién estás confiando? Porque hay personas que confían en el dinero, personas que confían en la fama, hay personas que confían en los placeres, hay personas que confían en, ponen su fe en ciertas cosas y sabes una cosa, todo eso te puede fallar, pero el que no te va a fallar nunca se llama Jesucristo. Él no te va a fallar. Y mira que te digo que hay situaciones en la vida cristiana complicadas y difíciles. Pero Jesús mismo dijo, en el mundo, en esta vida, dice, tendréis aflicción. O sea, tendréis penurias o pesares, llámalos como lo quieras, ¿no? Pero dijo, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia. Confiad en mí. Pero nos está avisando de que, oye, que no estamos exentos de problemas. Pero cuando tengo un problema, tengo una salida, que se llama Jesucristo. Entonces, cuando estés pasando por la situación que tú estés pasando hoy, bueno, la que estés atravesando, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, ¿eh? Dios sabe quién tú eres. Y Dios sabe dónde tú estás. No te digo aquí en Antequera sentado en una silla, no. ¿Dónde estás? Emocional y espiritualmente. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe tu deseo, tu anhelo, tu meta.
Dios sabe lo que tú quieres. Él está al control. Lo único es que yo tenga que, o que yo decida confiar en Él. Porque Él sabe de mi vida. Él sabe lo que necesito. Y la vida muchas veces nos da buenos guantazos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído, donde la mayoría de la gente vive de espaldas a Dios. Dicen, algunos incluso dicen que creen en Dios, pero no viven como a Dios le agrada. Y entonces la vida a veces te da golpes que no te esperas, ¿no? Y se levantan tormentas en la vida. Estoy hablando de enfermedades, de injusticias, de relaciones. Pero Dios nos enfoca y nos dice, mirad a mí. ¿Dónde estás poniendo la mirada? Mirad a mí. Mirad, todo el que mire a la serpiente se sana. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que Dios quiere para tu vida, tú hazte una película de tu vida. Piensa un momentito, hazte una película. ¿Qué te gustaría? O sea, tú eres el director ahora, el director, y el protagonista principal. Hazte una película. ¿Qué te gustaría en la vida? Yo de pequeño, pues, bueno, quería tantas cosas, ¿verdad? Que yo creo que ninguna se cumplió. Pero hazte una. ¿Qué te gustaría? ¿No? O sí o no. ¿De jóvenes qué? Ay, a mí me gustaría ser estrella de Hollywood, a mí me gustaría ser un deportista, a mí me gustaría ser una modelo, a mí me gustaría alcanzar, tener mucho dinero, me gustaría. Hazte una película de tu vida ahora. Espero que tengas metas en la vida. Cuando tengas metas estás perdido, vas a estar dando bandazos. ¿Qué te gustaría? Piénsalo un momento. ¿Estás pensándolo? No me mires a mí, hombre. ¿Estás pensándolo? ¿Qué te gustaría? ¿Salir de esa enfermedad? ¿Que tu relación se arreglara? ¿Que tus hijos les fuera bien en el futuro? ¿Qué te gustaría? Para mucha gente a lo mejor le gustaría, yo quiero tener 10 millones de euros en el banco. ¿No? Y está bien, si yo no digo que, claro, y a mí también me gustaría. Pero ¿te soluciona el problema de la salud y de las relaciones? Entonces, ¿qué te gustaría? Pues ¿sabes una cosa? Dios tiene un plan mejor para tu vida. Porque Dios no solamente se preocupa de tu economía, de tu salud, Él se preocupa de todo en tu vida. Por eso dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque cuando tú buscas de Dios viene paz, seguridad, esperanza, tranquilidad, descanso. Tú no puedes ir al banco y sacar, paz no puedes sacar, podrás sacar euros, pero paz no, ni descanso. Una relación tú no puedes sacar, no puedes sacar. Pero cuando uno viene al Señor, caminando con el Señor, ojo, que estamos caminando todos con el Señor, yo estoy caminando con el Señor. Y yo me he dado cuenta que es que la solución es Cristo para todo. Saber descansar en Él, confiar en Él, agarrarme a Él para que mi vida siga hacia adelante. Entonces, no busquemos donde no hay vida. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y cuando buscamos a Dios, vivimos esa vida que Él quiere que nosotros vivamos, ¿vale? Ahora termino este versículo, no quiero dejarlo pasar, Segunda de Reyes 18:4. Vamos a leerlo. Porque esto es lo que nos pasa a todos, hay que ver cómo somos el ser humano, ¿eh? Pues mira, ya pasaba.
Hubo un rey que fue tocado por el Señor, y dice que empezó a quitar, dice Reyes 18.4, Segunda Reyes 18.4, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera. O sea, todo eso eran dioses, estatuas, imágenes, e hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿E hizo pedazos qué? La serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Bueno, simplemente serpiente venenosa. Pero fíjate cómo es el tema que llega un rey porque le iban las cosas mal al pueblo de Dios y empieza a quitar imágenes, y se encuentra ¿con qué? Con la serpiente de bronce. O sea, esa serpiente que Dios había usado en un momento para que la gente cuando miraban a ella se sanaban, pero entonces la gente empezó a adorar ¿a qué? A la serpiente. Y ahora nos pasa exactamente igual. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos quedamos mirando la cruz, pero si es que la cruz está vacía, porque Cristo resucitó. Tenemos que poner nuestra confianza en Él, en su Espíritu Santo, el saber que nos prometió que estaría con nosotros, y si Él promete, cumple. Y no podemos quedarnos adorando otras cosas, otras historias. No, si la fe es muy sencilla, la fe es creer en lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe no es un salto al vacío. La fe es depositar toda nuestra vida, toda nuestra esperanza en la palabra de Dios. En Dios, por supuesto, pero ¿cómo nos va a guiar Dios? Por su palabra. Entonces no acabemos adorando, sino que realmente le adoremos a Él. A Él. Las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas. Y Dios es eterno y habita en la eternidad. Y yo quiero estar un día con Jesús. Y espero que tú también. Pero tengo que creer en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Nos ponemos de pie, por favor, pido a la alabanza que si puede salir, a los de la alabanza que nos ministren. ¿Dónde estás mirando? Hay un versículo que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Yo te invito que en esta mañana, querido hermano y amigo, que pongas tu confianza en Jesús. Si estás pasando por situaciones de necesidad, si estás pasando por situaciones difíciles, quizás a lo mejor hay jóvenes aquí y los jóvenes pues a lo mejor dicen, bueno, me va todo bien en la vida, no sé si estáis estudiando, si estáis trabajando, qué estáis haciendo ya, hace tanto tiempo que no nos vemos. Pero no sé cómo se irá la vida, no sé cómo irá la cosa, ¿no? No sé, los jóvenes dirán, bueno, si a mí me queda mucha vida, a mí me queda mucho tiempo, enséñame el tiempo que te queda. Enséñamelo. ¿Cuánto te queda? No sabemos. Entonces, a mí lo que me va a dar seguridad y estabilidad es poner mi confianza en Él. Entonces, seamos de la edad que seamos, es igual. Estás pasando por necesidades, por situaciones difíciles, por conflictos emocionales, por situaciones espirituales. Vamos a orar, vamos a cantar una alabanza, pero vamos a orar para... Señor, yo miro a ti. Yo voy a poner la mirada en ti, ¿vale? Y confío y creo en ti. Estoy hablando para todos, estoy hablando por mi vida. Que la solución para el que lleve 200 años en el Señor sigue siendo Cristo. No tu experiencia, tu habilidad, tu control, tu conocimiento de la palabra de Dios. Al final no sirve para nada si no lo estamos viviendo, si no lo estamos practicando. ¿Entiendes? O sea, que esto es para todos, porque todos atravesamos tormentas
y dificultades en la vida. Y Cristo sigue siendo la solución. Cristo sigue siendo la solución para cuando tenemos la picadura de la serpiente. Cristo sigue siendo el suficiente. Solo Cristo salva.